fuera de la Escritura. Esto es peligroso. Que muchos hermanos creen a las cosas que se dicen y de repente cualquier hermano va y dice: yo tuve un sueño y fui llevado al cielo y fui llevado al infierno. Yo no lo dudo. Pero el apóstol Pablo dice claramente que yo y usted no podemos pensar más allá de lo que está escrito. ¿Qué quiere decir? Que todo sueño, visión, que toda revelación de Dios, Dios mismo se va a sujetar a su palabra. Y el apóstol Pablo dice de esta manera en Gálatas: si yo o un ángel del cielo os presentare otro evangelio, sea anatema. Así que esto es realmente importante y peligroso y trascendental, debido a que las interpretaciones acerca del infierno son tan variadas. Creo que la mejor forma es ir a la Escritura. Por eso le invito, hermano, le invito a que vamos a la Escritura e investiguemos todo lo que podamos acerca de este hecho, en que muchos creyentes están en incertidumbre. Realmente no saben dónde van después de muerto. No sabe dónde va una persona no convertida, no sabe dónde va un creyente, no sabe lo que pasó con Jesucristo. Además de eso, hay sectas que traen consigo doctrinas erróneas, influyendo muchas de estas doctrinas en los creyentes que no tienen bien firme su forma de pensar o su punto de vista en cuanto a esta problemática del infierno. Por eso yo he querido, a través de la palabra de Dios, traerle la verdad acerca del infierno. Investiguemos la palabra de Dios, qué es lo que nos dice ella. Una de las cosas que uno puede ver es que la palabra infierno no es una palabra castellana, es una palabra latina. Viene de una palabra latina que significa lugar cóncavo en el fondo de la tierra, y la usaba la traducción Vulgata latina, que fue una traducción católica allá por el siglo III, y esta palabra fue traducida de los textos originales al latín, que quiere decir que el latín no es texto original. Por tanto, la palabra infierno no viene del original de la Biblia. La Biblia originalmente se escribió el Antiguo Testamento en hebreo y el Nuevo Testamento en griego. Solamente una porción del libro de Daniel se escribió en arameo, pero todo el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y todo el Nuevo Testamento en griego. Por tanto, cuando uno traduce infierno al texto castellano, traemos consigo problemas, porque las palabras griegas y las palabras hebreas no tienen mucho que ver con el infierno. En realidad la palabra infierno originalmente no aparece en la Biblia. Se ha traducido infierno 3 palabras griegas. Yo creo que comencemos aquí, hermanos, para desenredar toda la problemática que hay. La versión Reina Valera, que es la versión que usamos todos los evangélicos, en la revisión 1909, la anterior a la 1960, que es la más común en manos de los creyentes hoy día, usted puede abrir su Biblia, en las primeras hojas va a decir de qué año es la revisión que usted tiene. Hay varias revisiones que ha tenido la Reina Valera, y entre ellas la de 1909 es la más importante que quiero meter aquí porque trajo consigo un problema. Tradujo la palabra infierno, se ocupó la palabra infierno para traducir 3 palabras: Hades, Gehenna y Tártar, que son 3 palabras griegas, o sea, del Nuevo Testamento. Y esto trajo consigo problemas, porque esa versión dice que Jesucristo descendió a los infiernos, cuando la Biblia dice que Jesucristo descendió al Hades. Usted preguntará, ¿es lo mismo infierno que Hades? ¿Es lo mismo infierno que Tártaro? ¿Es lo mismo infierno que Gehenna? Investiguemos. Recordemos en primer lugar que la palabra infierno no aparece en el texto original. No existe la palabra infierno. Sí existen lugares de castigo, lugares de juicio, lugares de tormento. Sí existe. Y queremos analizarlo profundamente, pero queremos que usted tenga clara esta idea.
La primera idea que usted tiene que tener es que la palabra infierno no viene de los textos originales, sino que es una palabra que fue sacada del latín, de la Vulgata latina, que es una traducción del siglo III después de Cristo. Teniendo clara esa idea, ya lamentablemente trajo consigo problemas hoy día en nuestras traducciones, ya que la revisión 1960, la posterior luego a la 1909, trata de corregir la palabra infierno y solo lo ocupa para dos, Gehenna y Tártaro. En cambio, traduce aves correctamente, como aves, cosa que en la versión 1909 no existía. Aves en la versión 1909 se traducía infierno. Si usted tiene una Biblia 1909, tome una 1960 y busque la palabra infierno y va a ver la palabra aves, va a ver la diferencia. Así que hermanos, la 1960 hace la diferencia. Aves la traduce correctamente como aves. Ahora, el problema comienza cuando una persona aplica las escrituras, ya que muchas veces no sabe todo lo que yo le estoy diciendo. No se le ha enseñado o simplemente no tiene una idea clara, y aún los mismos institutos bíblicos no expresan claramente estas ideas. Lamentablemente esto trae consigo tantas ideas que cuando un predicador habla del infierno no sabe ni él mismo de lo que está predicando. Me ha tocado ver, y no quiero descalificar a nadie, me ha tocado ver, es por eso que estoy tratando de ayudar en esta área, a predicadores hablar del infierno sin saber para dónde disparar, sin saber qué cosas están diciendo y sin saber qué bases usan para decir lo que dicen. Simplemente relatan sueños o revelaciones de alguien, o visiones de este, o visiones de aquel, o escuché un cassette. Hermano, la Biblia es nuestra base. Y usted tiene que estar aferrado a la palabra de Dios. Si usted es un creyente, usted tiene que estar seguro en la palabra de Dios. No tiene que usar ninguna otra forma de descubrir la verdad. Hace poco escuché a unos hermanos hablar de que alguien había dicho que el infierno es un cuerpo, como un cuerpo humano, que hay gusanos grandes. Y he visto tantas, versiones del infierno que quiero que usted tenga claro esto. En primer lugar, ¿qué es el Hades? La Biblia habla ahí en Lucas capítulo 16, versículo 19 al 31 sobre el rico y Lázaro. Y justamente en este párrafo habla sobre el Hades. ¿Qué es el Hades? En primer lugar, vamos a leer algunos versículos para que usted vaya teniendo bien en claro qué es el Hades. No saque ninguna conclusión anticipada. Leamos primero, busque su Biblia y en Lucas capítulo 16, versículo 19 al 31, en la historia del rico y Lázaro. Dice la Escritura, el versículo 19, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquetes con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Pero aquí comienza lo que la Biblia nos va a presentar como aves. Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico, y fue sepultado. Note la diferencia. Ambos murieron. Pero dice la Escritura que Lázaro fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. ¿Dónde estaba el seno de Abraham? Eso lo vamos a investigar profusamente en este tema más adelante. Pero queremos que investiguemos un poquito que ambos murieron. El versículo 23 dice algo interesantísimo. Luego que el versículo 22 nos menciona que el rico murió, el 23 dice, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Hay predicadores que han dicho que Lázaro estaba en los cielos, ¿ya? Y que el rico desde abajo, desde la tierra, desde el Hades mismo, miraba hacia arriba. Eso es antibíblico. ¿Por qué es antibíblico? Vaya usted a Romanos capítulo 3, el versículo 23. Dice el párrafo, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios.
¿Qué quiere decir? Que el seno de Abraham no está en los cielos. Otro párrafo que usted puede buscar, por favor, ahí en el libro de Hebreos, el capítulo 11, el último versículo de este capítulo, versículos 39 y 40, para que usted tenga bien clara la idea, dice, hablando de todos los antiguos, el capítulo 11 habla desde Abraham hasta todos los del Antiguo Testamento, todos los hombres de fe, y dice, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¿Qué quiere decir? Que ninguno de ellos estaba en los cielos. Desde Abraham, desde Adán, hasta el último hombre antes de Cristo, estaban abajo, en el Hades. El Hades era un lugar muy especial. Quiero que usted vayamos leyendo el párrafo de Lucas 16 para ir investigando lo que la Biblia dice. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro, para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. ¿Qué quiere decir? Que en el Hades, donde estaba Lázaro y donde estaba el rico, usted dirá, ¿era lo mismo el Hades del rico y Lázaro? Lo vamos a ver adelante, más adelante, que era lo mismo. Que el Hades se llama todo el lugar, pero que tiene 3 compartimientos. El Hades propiamente tal, donde está el tormento, un abismo en medio de las 2 partes, y el otro lado el seno de Abraham. Usted puede hacer de esta forma, tomar ya y hacer una redondelita, luego otra redondelita, y el espacio del medio se le llama abismo. A su izquierda podemos poner a Lázaro o al rico, como usted quiera. Ese sería el tormento, el lugar de tormento. Y a su derecha entonces estaría el seno de Abraham y el lugar de descanso. Ambos abajo. Todo el lugar se llamaba Hades, pero también una parte del lugar se llama Hades. Esto lo tiene que tener bien claro usted para que no se confunda. Todo el lugar se llamaba Hades, pero también una parte se llamaba Hades. Ahora bien, la Biblia dice, versículo 25, pero Abraham le dijo, Hijo, acuerda que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Que quiere decir que habían 2 condiciones totalmente diferentes, pero que se veían. ¿Ya? Se veían el uno al otro. ¿Cómo sé que se veían? Porque el 23 ya dijimos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. ¿Qué quiere decir? Que desde el Hades, el lugar de tormento, al seno de Abraham, se ven, se pueden mirar, pueden conversar. ¿Pero qué separa a ambos? Versículo 26. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre vosotros y entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de allí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. Note la idea, cima. Aquí comienza el problema. ¿Qué es cima? En el castellano y en el texto original se traducen de la misma forma. Hay 2 clases de cima. Cima como cerro, con C, y con S, cima, hoyo profundo, abismo, tártaro. ¿Qué quiere decir? Que el Hades, propiamente tal, está dividido en 3 compartimientos. El seno de Abraham, al medio un abismo, y al otro lado el lugar de tormento. La Biblia traduce tanto Hades o Seol como lo mismo. Seol es la palabra hebrea para Hades, que es la palabra griega para ese mismo lugar. Y si la Biblia señala claramente que al lado del Hades, ya en medio del seno de Abraham y del tormento está el abismo, tiene que haber algún otro párrafo que indique lo mismo. Si usted va a Isaías, por favor, Isaías el capítulo 14, ahí nos va a mencionar este profeta algo bien importantísimo que usted tiene que entender, hermano. Isaías, capítulo 14, el versículo 15, dice, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. ¿Qué quiere decir? ¿Dónde está el abismo? Al lado del Seol. ¿Por qué digo yo que el Hades es lo mismo el seno de Abraham
que el Hades, donde está el tormento. Bueno, quiero que usted lea la Biblia. En primer lugar, ¿dónde fue Lázaro? Al seno de Abraham. ¿Dónde fue el rico? Al Hades, en tormento. Ambos se miraban el uno al otro. En medio de ellos había un abismo. ¿Ya? La Biblia habla claramente del abismo. La Biblia señala claramente el abismo en muchos párrafos. ¿Queremos analizar el abismo? Bien, vaya usted conmigo, por favor, ¿ya? Al libro de Pedro. Ahí en el libro de Pedro vamos a ver una palabra bien importante. Lamentablemente la Biblia traduce malamente la nuestra traducción, ¿ya? Traduce infierno como tártaro, o sea, tártaro como infierno. Por favor, segunda de Pedro, el capítulo 2, versículo 4. Dice, porque si no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno. La palabra griega ahí es tártaro. ¿Qué es tártaro? Abismo, profundo, hoyo, cima. Los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. ¿De qué ángeles habla? La Biblia señala el capítulo 6. Yo sé que aquí voy a tener un poco de controversia, pero quiero mencionar lo que la Biblia señala. El apóstol Pedro habla de ángeles que pecaron. ¿Cuál fue el pecado? El capítulo 6 del libro de Génesis. Por favor, si usted lo busca, dice la Escritura, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Los ángeles tomaron cuerpo, posiblemente se metieron en los hijos de Set y tuvieron relaciones con las mujeres antidiluvianas. Y de ahí salieron los gigantes o nefilim, que significa destructores de fortaleza. Estos seres deformados trajeron sobre la raza humana una opresión tremenda y un caos y una degeneración a causa de la relación ángeles-seres humanos. Usted dice, los ángeles no tienen sexo. Bueno, la Biblia señala en el Antiguo Testamento la palabra Eloi, y la palabra hebrea Eloi se traduce para ángel. En la Septuaginta, que es una traducción del año 280 antes de Cristo, si algún hermano busca en alguno de los libros que hay de estudio de la Septuaginta, descubrirá que ahí el párrafo se traduce angelus, que es la palabra griega para ángel, mensajero. ¿Por qué? Porque en todo el Antiguo Testamento la palabra hijo de Dios se refiere a la ángel. Recuerde que la Biblia claramente habla de los hijos de Dios que vinieron delante de Jehová, que entre ellos vino también Satanás. La Biblia llama a los ángeles hijos de Dios. El capítulo 38, el versículo 7, también menciona el libro de Job a estos hijos de Dios. ¿Ya? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Y no se está refiriendo a nadie más que a los ángeles. ¿Por qué? Porque este capítulo 38 está hablando de la creación. Así que estos ángeles que pecaron fueron guardados en el abismo, entre el seno de Abraham y el Hades de tormento. Al medio hay hoyo, hay abismo. Ahora, si usted no está conforme solamente con esto, quiero llevarlo aún más a Jesucristo mismo. Jesucristo, la Biblia señalando, por favor, usted vaya al libro de Hechos, el capítulo 2 del libro de Hechos. Es muy importante este párrafo, porque nos habla justamente de algo interesantísimo en cuanto a Jesucristo. Versículo 27, dice, porque no dejarás mi alma en el Hades. ¿Dónde fue el alma de Jesucristo? Al Hades. Aquí comenzamos con el problema. ¿Entiende usted qué es cuerpo, alma y espíritu? ¿Dónde va cada uno? ¿Qué parte de Lázaro, qué parte del rico bajaron abajo al tormento o al seno de Abraham? Hay que hacer una diferencia entre el cuerpo, el alma y el espíritu. Y yo quiero hacer bien la diferencia. Luego vamos a estudiar las otras dos frases como Gehenna y Tártaro. Ya sabemos algo de Tártaro, pero quiero que usted analice conmigo. Por favor, antes de Cristo, todos los muertos descendían al Hades.
La Biblia, ya, habla del cuerpo, del alma y del espíritu. ¿A dónde va el cuerpo cuando la persona muere? La Biblia dice, al morir la persona, el cuerpo comienza un proceso de composición. ¿Se acuerda de Lázaro? ¿Ya? El mismo caso de Lázaro, Juan 11:39 aparece este proceso. Después de 3 días el cuerpo comienza a descomponerse. Es por eso que el cuerpo de Jesucristo no vio corrupción, porque solamente pasaron 3 días y 3 noches. La 4ª noche ni el 4º día pasó el cuerpo de Cristo porque no entró en corrupción. Después del 3er día, el cuerpo entra en descomposición y en corrupción. El cuerpo de Cristo no entró en corrupción ni en descomposición porque Él estuvo 3 días y 3 noches muerto. Así lo dice Mateo capítulo 2, el versículo 40. Ahora, la Biblia llama al morir del cuerpo dormir. Daniel 12:2 dice, los que duermen en el polvo de la tierra. ¿Qué es lo que se convierte en polvo? El cuerpo. Y siempre en toda la Biblia, en el Antiguo Testamento, usted va a encontrar que cada vez que alguien moría, habla de dormir con sus padres, o sea, su cuerpo sepultado con sus padres. Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 10 aparece. Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 43. Primera de Reyes, capítulo 14, versículo 20. Primera de Reyes, capítulo 14, versículo 31. Primera de Reyes, capítulo 15, versículo 8. Primera de Reyes, capítulo 15, versículo 24. En todas esas partes nos habla del dormir y se refiere al cuerpo. Solamente el cuerpo de Jesucristo no fue en descomposición, porque solo estuvo 3 días y 3 noches ya para que se cumpliera la profecía. Salmos 16:10 y Hechos 2:27. El cuerpo significa que duerme, el alma no duerme. En la versión 1909 dice que Jesús descendió a los infiernos, ¿ya? Pero en realidad Jesucristo descendió al Hades. ¿Pero qué parte? Dice, no dejarás mi alma en el Hades. ¿Qué quiere decir? Que la persona al morir, el alma va al lugar de castigo o de descanso. ¿Se acuerdan cuando Jesucristo estaba conversando con el hombre en la cruz? Le dijo, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Y dónde fue Jesús? Al paraíso, al seno de Abraham. Es el mismo lugar. Ahí bajó Jesucristo. Antes de Cristo y hasta Cristo, todos bajaron ahí. La Biblia señala, el capítulo 2, versículo 14, dice, de Hebreos, libro de Hebreos, capítulo 2, el versículo 14, dice, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para vencer por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Ahora, ¿qué quiere decir? Que él participó de lo mismo. Murió. ¿Ya? El alma de Jesús claramente fue al corazón de la tierra. Mateo 12:40 dice, así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el pez, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Aún más, si usted por favor va a la Biblia, el libro de Efesios, que es el libro de guerra espiritual, pero que también es un libro muy especial en cuanto a esto, dice algo interesantísimo en cuanto a la muerte de Jesucristo y a su resurrección. Está hablando justamente de este hecho. Cuando habla de la resurrección, pero también habla de la muerte, capítulo 4 dice, ¿y eso de que subió qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Note, ¿dónde descendió Jesucristo? A las partes más bajas de la tierra. ¿Pero qué descendió a las partes más bajas de la tierra? El alma, la persona misma. La Biblia señala claramente que el hombre es un ser compuesto de cuerpo, alma y espíritu. Por favor, usted vaya a 1 Tesalonicenses, ¿ya? Capítulo 5, versículo 23, y dice, y el mismo Dios de paso santifique por completo todo vuestro ser,
El ser humano completo es espíritu, alma y cuerpo. Y dice que deben ser guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El ser humano es un ser tripartito. Está compuesto de 3 partes: cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo duerme en el polvo de la tierra. El alma, al salir del cuerpo, antes de Cristo, yo no estoy hablando después de Cristo, porque eso es otro caso, antes de Cristo, todos descendían abajo, o al seno de Abraham, o al Hades a tormentos, de acuerdo a su justicia en la ley de Dios. Ahora, ¿y el espíritu? La Biblia señala claramente, todo espíritu va a Dios. Por favor, si usted busca el libro de Eclesiastés es un libro muy especial que habla sobre eso. Dice la Escritura de la siguiente manera: el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Eclesiastés 12:7. Por eso Jesucristo, ya en el Calvario de la cruz, cuando estaba muriendo, dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Por qué? Porque todo espíritu, sea de bueno o de malo, vuelve a Dios. Todo espíritu, no hay ningún espíritu que vaya a otro lugar. La Biblia señala claramente que el espíritu, ¿ya?, del ser humano vuelve a Dios. Por favor, Mateo capítulo 27, en Mateo capítulo 27, el versículo 50 dice: Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. ¿Y a quién lo entregó? A su Padre. Porque la Biblia también dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Por qué? ¿Usted qué es? Usted es un alma. Porque el cuerpo y el espíritu le son prestados. Por favor, vamos a Primera de Corintios. El libro de Primera de Corintios nos habla. Capítulo 6, versículo 20 dice: Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Qué quiere decir? Que el cuerpo le es prestado a usted y el espíritu le es prestado a usted. Usted es alma. A través del cuerpo el ser humano se conecta con lo físico, y a través del espíritu el ser humano se conecta con Dios. Tanto el espíritu como el cuerpo son otorgados al alma para que pueda ser un ser completo y tripartito. Yo sé que este tema va a traer controversia, pero no es lo que pretendo que haya controversia, sino que la verdad sea aclarada. Debido a que el diablo ha tratado de tapar verdades y poner escepticismo en muchas de las cosas de la vida del ser humano, lamentablemente trae consigo problemas. En el Antiguo Testamento la palabra para alma es nepech, y en el Nuevo Testamento la palabra para alma es psique. La palabra para alma, para espíritu, en el Antiguo Testamento es ruach, y en el Nuevo Testamento es neumático, o neuma. Yo sé que suena divertido la palabra espíritu, pero en el Nuevo Testamento la palabra espíritu significa soplo, tanto como ruach, la misma palabra del Antiguo Testamento, aunque esta palabra connota más hechos. Recordemos que la Biblia fue escrita en hebreo y en griego. El hebreo del Antiguo Testamento nos habla del nepech. Y el alma en el Antiguo Testamento tiene que ver con todos los seres vivos. Todos los seres vivos tienen alma. Nepech se traduce en el Antiguo Testamento como ser viviente, como vida, como alma y como persona. De estas 4 formas, nepech se traduce. Así que muchas veces nosotros al leer la Escritura vamos a ver alma traducido como ser viviente. Jehová Dios dijo: y produzca la tierra, ¿ya?, todo ser viviente. Si usted va al Génesis, va a ver cómo Dios crea almas.
almas a montones. ¿Ya? Luego de haber creado la hierba, ¿ya? Dios crea, el versículo 20 dice, del capítulo 1 de Génesis, produzca las aguas ser viviente, y aquí la palabra hebrea es nepech, almas. ¿Ya? Y el versículo 21 también dice, todo ser viviente que se mueve, otra vez nepech. Y luego el versículo 24, produzca la tierra seres vivientes, nepech, almas, almas vivientes. Y eso es correcto. Esto es bien importante, hermanos, verlo. Como el cuerpo son otorgados al alma para que pueda ser un ser completo y tripartito. Yo sé que este tema va a traer controversia, pero no es lo que pretendo que haya controversia, sino que la verdad sea aclarada. Debido a que el diablo ha tratado de tapar verdades y poner escepticismo en muchas de las cosas de la vida del ser humano, lamentablemente trae consigo problemas. En el Antiguo Testamento la palabra para alma es nepech, y en el Nuevo Testamento la palabra para alma es psique. La palabra para alma, para espíritu en el Antiguo Testamento es ruach, y en el Nuevo Testamento es neumático, o neuma. Yo sé que suena divertido la palabra espíritu, pero en el Nuevo Testamento la palabra espíritu significa soplo, tanto como ruach, la misma palabra del Antiguo Testamento, aunque esta palabra connota más hechos. Recordemos que la Biblia fue escrita en hebreo y en griego. El hebreo del Antiguo Testamento nos habla del nepech. Y el alma en el Antiguo Testamento tiene que ver con todos los seres vivos. Todos los seres vivos tienen alma. Nepech se traduce en el Antiguo Testamento como ser viviente, como vida, como alma y como persona. De estas cuatro formas, nepech se traduce. Así que muchas veces nosotros al leer la Escritura vamos a ver alma traducido como ser viviente. Jehová Dios dijo, y produzca la tierra, ¿ya? Todo ser viviente. Si usted va al Génesis, va a ver cómo Dios crea almas a montones. ¿Ya? Luego de haber creado la hierba, ¿ya? Dios crea, el versículo 20 dice, del capítulo 1 de Génesis, produzca las aguas ser viviente, y aquí la palabra hebrea es nepech, almas. ¿Ya? Y el versículo 21 también dice, todo ser viviente que se mueve, otra vez nepech. Y luego el versículo 24, produzca la tierra seres vivientes, nepech, almas, almas vivientes. Y eso es correcto. Esto es bien importante, hermanos, verlo. Porque aquí vamos a analizar algunas cosas que van a parecer un poquito chocantes para explicar correctamente cómo es el ser humano y la verdad acerca del infierno. Porque hay religiones que dicen que el alma con el cuerpo mueren igual y usan párrafos bíblicos. Pero quiero anunciar algunas cosas bien importantes. Yo no quiero mencionar nada de lo que no está en la Biblia, pero tampoco esconder nada de lo que la Biblia enseña, a pesar de que hay personas que lo nieguen. Yo voy a ser claro porque muchas personas van a decir, no, eso no es verdad. La Biblia lo señala, no lo señalo yo. Y es lo que quiero hacer, señalar justamente lo que la palabra de Dios enseña, nada más que eso, para que usted tenga bien claro el concepto y la verdad acerca del infierno. ¿Por qué estoy hablando del nepech? ¿Por qué estoy hablando del alma en el Antiguo Testamento? Porque quiero explicarle que la Biblia en el Antiguo Testamento habla de almas difuntas, o sea, de cadáveres. ¿Por qué? Porque el hombre fue creado en el sexto día, y el número de hombres 6. Y justamente el hombre está dividido en dos partes, una espiritual y una física.
Y esto le va a parecer un poquito raro, pero el hombre es cuerpo, alma y espíritu físicos. Y es cuerpo, alma y espíritu espirituales. Valga la redundancia. Valga la redundancia. ¿Por qué? Porque el cuerpo tiene órganos físicos, pero la Biblia también lo llama templo del Espíritu Santo. Y del Espíritu Santo no habita ni en tu estómago, ni en tu corazón, ni en tus riñones. Significa que hay una parte del cuerpo que es espiritual y que es templo del Espíritu Santo. La Biblia habla de almas de animales y que el animal muere y se acaba. El ser humano tiene una energía de vida que también la Biblia llama alma en el Antiguo Testamento y que eso muere con el ser humano. Por eso la Biblia habla de almas difuntas, pero la Biblia hace una diferencia entre el hombre y el animal. ¿Cómo lo sé? Yo creo que vamos a analizar algunas cosas bien importantes. Vaya al libro de Génesis, por favor, el capítulo 35 del libro de Génesis, en la muerte de Raquel. Yo creo que usted lea el versículo 18, y dice, y aconteció que al salirse el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre le llamó Benjamín. ¿Nota usted? Algo se le salió. También la Biblia en el libro de Reyes habla de cuando Elías, tsunamita, y Elías se echa sobre el niño y pide a Dios que le haga volver el alma del niño. Eso es bien importante entenderlo. ¿Por qué? Porque muchas personas no lo creen. El alma es un ente separado del cuerpo. Se sale del cuerpo aún más. Y aquí comenzamos. La Biblia señala que no podemos consultar a los muertos. Capítulo 18, versículo 11 de Deuteronomio. ¿Qué quiere decir? Que se puede hacer, pero que no se debe. Un hermano dijo, no se pueden consultar a los muertos, eso no debe ser. Los muertos no pueden venir, no van a venir. Quiero que usted, por favor, vaya a Romanos, el capítulo 7. Quiero ocupar esa regla del libro de Romanos 7. Romanos, capítulo 7, versículo 7. Vea el párrafo. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado, sino por la ley. Porque tampoco conocería la codicia si la ley no dijere, no codiciarás. O sea, la ley prohíbe la codicia, no codiciarás. Por eso yo digo, Pablo dice, que la codicia existe y que la codicia me atrapó porque la ley me indica lo que es codicia. Ahora, cuando la ley dice no codiciarás, no está indicando que no existe, está indicando que existe, pero que yo no puedo tener codicia, que es algo que Dios prohíbe. La ley me dice, esto no, porque existe, pero yo no debo hacerlo. Por favor, 18:11 de Deuteronomio dice, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. ¿Qué quiere decir? Que los muertos se pueden consultar. Este es el caso de Samuel. Algunos han dicho que es un espíritu inmundo, que vino en forma de Samuel, que no podía Satanás traer a Samuel. Pero sí, Satanás podía traer a Samuel. ¿Por qué? Porque Satanás estaba a cargo del imperio de la muerte. 2:14 del libro de Hebreos, por favor, vuelva a leer ese párrafo. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él participó de lo mismo, para vencer por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. El párrafo al que tenía, la expresión al que tenía, implica pasado. Antes de Cristo, Satanás tenía el imperio de la muerte y Samuel estaba en este imperio. Por eso cuando la pitonisa de Endor llamó a Samuel, porque Saúl fue y le encargó que llamara a Samuel, Samuel vino, estaba sometido hasta el momento en que Cristo libertara a los cautivos bajo el imperio de la muerte. El imperio de la muerte estaba bajo la mano de Satanás. Tanto el Seol como el seno de Abraham, o el Hades como el seno de Abraham, estaban bajo el imperio de Satanás. Por eso Samuel dijo, ¿por qué me has venido a perturbar? Estaba descansando.
El alma de Samuel estaba descansando en el Hades hasta que Cristo viniera. Todos los antiguos, desde Génesis, Adán, el primer hombre, hasta el último hombre, hasta el ladrón en la cruz, fueron al paraíso. Hasta que Cristo bajó ahí. Jesucristo bajó al Hades. El alma de Jesús, ya que el cuerpo fue puesto en el sepulcro, la Biblia claramente así lo indica, y el espíritu fue entregado a Dios. ¿Qué bajó abajo? Si usted va conmigo a la Biblia, por favor, la Biblia señala claramente que Cristo descendió abajo. ¿A qué fue? Por favor, vaya usted capítulo 4, primera de Pedro, el versículo 6. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. ¿Quién le predicó a los muertos? Jesucristo. Jesucristo bajó en alma a estos que estaban en el seno de Abraham y les predicó para que todos, ellos y nosotros, ¿se acuerdan que leímos ahí en el libro de Hebreos? Estuvimos tomando el libro de Hebreos, el capítulo 11, versículos 39 y 40. Y todos estos, aunque alcanzaran buen testimonio, mediante la fe no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Porque nadie puede subir al cielo sin Cristo. Por cuanto todos pecaron, todos, y esto incluye a toda la raza humana, estábamos destituidos de la gloria de Dios. No podíamos entrar. Era como el velo del Santísimo. El velo del Santísimo estaba cerrado. Cuando Cristo murió, se rasgó el velo. Y entonces podíamos entrar a la gloria de Dios. Antes esto estaba cerrado y ningún ser humano podía subir al cielo. Todos esperaban en el seno de Abraham. Por eso la Biblia señala claramente que Jesucristo vino, bajó y predicó a los muertos. Habló y la Biblia también señala, capítulo 4, versículo 8 del libro de Efesios, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Qué quiere decir? Que había una cautividad. ¿Cuál era? La muerte. Todos los antiguos estaban cautivos bajo el imperio de la muerte que estaba en manos de Satanás. Vuelvo a Hebreos 2.14, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él participó de lo mismo para vencer por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Cuando Cristo murió, él entró, él era la vida, entró en la muerte, predicó a los que estaban en el seno de Abraham, les dio la salvación por medio de su sacrificio, resucitó y subió a lo alto y llevó cautiva. O sea, desde ahí en adelante, todos los muertos en Cristo y todo el seno de Abraham subieron al tercer cielo. Antes de Cristo, toda alma creyente, justa delante de Dios, bajaba al seno de Abraham, abajo. Después de Cristo, toda alma de creyente salvo no baja abajo, sino sube arriba. Llevó cautiva la cautividad. ¿Cómo lo sé? ¿Acaso la Biblia señala a algún creyente que haya subido arriba? Pues sí, la Biblia señala uno. El libro de Filipenses, por favor, el apóstol Pablo hablando ahí en el capítulo 1. Vaya conmigo usted al libro de Filipenses, por favor. Esto es bien importante que usted lo tenga muy clarísimo, porque hay hermanos que no lo tienen claro y tienen complicaciones en cuanto a explicar la Biblia. Filipenses capítulo 1, versículo 22 y 23. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo. ¿Dónde iba a morir? Cuando moría, ¿dónde iba a ir? A estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. La Biblia señala claramente que Pablo, al morir, pensaba que iba a estar con Cristo. Cuando Bernabé estaba siendo apedreado, vio a Jesucristo a la diestra de Dios Padre. Que quiere decir que el seno de Abraham, que estaba abajo antes de Cristo, subió ahora al tercer cielo. Y todo creyente que muere en Cristo ahora no baja abajo, no desciende al Hades abajo, desciende arriba al cielo. Así que solo abajo ahora está el abismo, o Tártaro, o Sima, y el tormento.
fuego, ya ahora. Recordemos que el rico estaba antes de Cristo. ¿Cómo lo sé que la Biblia señala acaso alguna fecha? Por favor, Lucas capítulo 16, el versículo 31, dice, mas Abraham les dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Escuche la palabra de Abraham. Moisés y los profetas, no Cristo. Esto es antes de Cristo. Si usted va al libro de Hebreos, por favor, el capítulo 1, es muy importante este capítulo 1 del libro de Hebreos. Aquí aparece claramente explicado, dice,